Pues en el día de hoy les hablaré de los derechos, deberes y protección de los discapacitados mentales, que está citado en la Ley 1306 de 2009. El artículo 1, que es el objeto de la presente ley, tiene por objeto la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad. La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales serán la directriz de interpretación y aplicación de estas normas. Cuando nos hablan de los ejercicios de los guardas y consejeros, refieren a que, como al ser esas personas totalmente incapaces, absolutas o relativas, se le asignan estas para que a partir de ellas comience la inclusión, la protección y que se le cumplan todos los derechos que ellos tienen. El artículo 2 nos habla de los sujetos con discapacidad mental. Una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento que no le permiten comprender el alcance de sus actos o asume riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio. La incapacidad jurídica de las personas con discapacidad mental será correlativa a su afectación, sin perjuicio de la seguridad negocial y derecho de los terceros que obren de buena fe. En anteriores años, para el Estado se le llamaba como demente, pero tras varias sentencias de que no estaban de acuerdo porque eran personas iguales a nosotros, se le determinó discapacitados mentales. En la incapacidad jurídica tenemos que ver que hay dos capacidades, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que ellos pueden tener por ser personas del Estado colombiano, como los derechos, tener una personalidad, pues, identificación, derecho a la salud, a todo. En la capacidad jurídica, en el ejercicio jurídico, capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ellos no lo hacen solos. ¿Por qué? Porque al ser personas con discapacidad, al presumirse que son discapacitados, tienen que asignarles un guardador en los cuales ellos se encargarán de tomar decisiones como el derecho al voto, en ciertas cosas que, digamos, en su mentalidad no son capaces ellos mismos. Pues los principios de esta ley son el respeto a su dignidad y autonomía individual, incluida a la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia, la no discriminación por razón de discapacidad, participación e inclusión en plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad mental como parte de la diversidad y la condición humana, la igualdad de oportunidades, accesibilidad, igualdad entre hombre y mujer con discapacidad mental, y el respeto de la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad mental en su derecho a preservar su identidad. Dimensión normativa. La presente ley se complementa con los pactos, convenios y convenciones internacionales sobre los derechos humanos relativos a las personas en situación de discapacidad aprobados por Colombia que integran el bloque de constitucionalidad. Como todos sabemos, para nosotros la ley es algo que nos rige y tenemos que saberla y no ignorarla, ¿sí? Y pues esta ley de los discapacitados mentales no es solamente en el Estado colombiano, sino también a nivel internacional. Las obligaciones respecto a las personas con discapacidad, o sea, son obligaciones de la sociedad y del Estado colombiano en relación con las personas con discapacidad mental. Garantizar el disfrute pleno de todos los derechos de las personas con discapacidad mental de acuerdo a su capacidad de ejercicio. Prohibir, prevenir, investigar y sancionar de toda forma de discriminación por razones de discapacidad. Proteger especialmente a las personas con discapacidad mental. Crear medidas de acción afirmativas que promuevan la igualdad real a las personas con discapacidad mental. Y establecer medidas normativas y administrativas acordes a las obligaciones derivadas de los tratados nacionales de derechos humanos para el cumplimiento de los programas nacionales. Fomentar que las dependencias y los organismos de los diferentes órdenes de gobierno trabajen en favor de la integración social de las personas con discapacidad mental
y establecer y desarrollar políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas nacionales. En este artículo, en estas obligaciones, el Estado ha sido muy pertinente y ha sido muy justo en todo lo que les ofrece a ellos y en todo lo que les prohíbe, porque son personas, como les he repetido, que son algunas y la mayoría total incapaces de tomar propias decisiones, tanto para ellos como para la sociedad. La función de la protección del sujeto con discapacidad mental corresponde y agrava a toda la sociedad, pero se ejercerá de manera preferencial o sea, aquí nos hablan de quiénes deben proteger a estas personas, que son los padres o las personas designadas por acto entre hijos o causa de muerte, el cónyuge o compañero permanente de demás familiares, o consanguíneos. Consanguíneos son, digamos, los primos, los hermanos, los tíos. Personas designadas por el juez, que son los guardadores, que les hablaré más adelante. El Estado por intermedio de funcionarios e instituciones legítimamente habilitadas. En este momento, pues, el ICBF el encargado de ello. El Ministerio Público. La vigilancia y control de las actuaciones públicas relacionadas con todos aquellos que tienen a su cargo a personas con discapacidad mental será ejercida por el Ministerio Público. O sea, todas estas personas que están a cargo de estos interdictos será quien los vigile, el Ministerio Público. Derechos fundamentales, pues son, digamos, todos los derechos que nosotros tenemos. Identidad de afiliación. Los discapacitados mentales deberán tener su identidad definida y filiación con sus correspondientes asientos en el registro del Estado Civil. Aquí hago énfasis que cuando una persona discapacitada mental, inmediatamente se sepa que tiene ese trastorno, se le debe de asignar e informar en el registro civil de nacimiento. La dignidad y respeto personal, pues esos son todos como los derechos que deben tener esas personas. En las actuaciones relativas al que está sufriendo discapacidad mental no se podrá atentar contra la dignidad y respeto. Las personas con discapacidad mental no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales a su vida privada. Pues ellos, al ser personas iguales que nosotros, solo con un trastorno diferente en su mentalidad, no significa que no tengan los mismos derechos y gocen de los mismos derechos que nosotros, personas normales, tenemos. Pues la salud, la educación, y la rehabilitación, que es uno de los más importantes. Ningún sujeto de discapacidad mental podrá ser privado de su derecho a recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, adiestramiento, educación y rehabilitación física o psicológica proporcionales a su nivel de eficacia. La recreación, el deporte, actividades lúdicas y en general a cualquier actividad dirigida a estimular el potencial físico, pues ya que muchos de estos jóvenes, digámoslo, en los discapacitados mental absolutos, que son los que no tienen capacidad de, por ejemplo, los niños de pañales, son los que más, digamos, necesitan esa como estimulación, porque pues tienen diferentes patologías. La prevención sanitaria, pues las personas con discapacidad mental tienen derecho a servicios de salud, incluidos los relacionados con la salud sexual y de reproductiva, de manera gratuita, a menos que la fuerza de su propio patrimonio, directo o derivado de la presentación alimentaria, le permita asumir tales gastos. Cuando vemos aquí lo relacionado con la salud sexual y reproductiva, digamos que muchas organizaciones mundiales apoyan a que estas personas se reproduzcan, porque son personas normales. Pero digamos, muchos magistrados o jueces que dictan las sentencias o le dicen, digamos, una madre de familia lleva a su hija con síndrome de Down y le dice al abogado, tengo que esterilizar a mi hija. Pero entonces el abogado le dice, ¿pero por qué? Si ella tiene el derecho de reproducirse, de tener familia, de ser libre.
Entonces ella le dice, sí, pero yo no me voy a hacer cargo de mi hija y del nieto porque ella no va a ser totalmente capaz de criarla, la que me va a tocar es a mí. Entonces han habido muchas sentencias sobre estos casos así, que han querido padres de familia esterilizar a sus hijos justamente por eso. Y antes no se podía esterilizar, no era pues no era correcto y no se podía, pero ahora con las sentencias que han habido y con todo el apoyo que se ha dado, ya se puede esterilizar con orden judicial, con un dictamen médico, y si la persona no es discapacitada absoluta, o sea que no posee ninguna capacidad de decidir por ella propia, los padres simplemente dicen voy a esterilizarla porque no quiero que pronto me la violen y me quede en embarazo, y bueno. Y también está pues lo de los abortos, que son legales en 3 sentidos: violación, malformación del feto y la salud de la madre. El derecho al trabajo. El derecho al trabajo a quienes se encuentren con discapacidad mental incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo estable, libremente elegido o aceptado en un mercado y en un entorno laboral que sean abiertos, inclusivos y accesibles en condiciones aceptables de seguridad y salubridad. El Estado garantizará los derechos laborales individuales y colectivos para los trabajadores con discapacidad mental. Aquí digamos que en este artículo es importante destacar de que, digamos que uno ve a una persona que posee cierta discapacidad en la calle y va a pedir trabajo, y entonces, digamos, el jefe o el que le va a dar trabajo la ve como rarita, me dice, pero ¿qué le voy a pagar lo mismo que a los otros? Paguémosle menos, porque no va a tener como el pensamiento y no va a saber qué le debo de pagar y qué no le debo de pagar, no. La persona con discapacidad mental tiene el mismo derecho a un salario mínimo hasta 5 salarios mínimos de pago. La presunción de capacidad, según el Código Civil, en el artículo 1504, dice: toda persona legalmente capaz es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. El artículo 15 nos habla de la capacidad jurídica de los sujetos con discapacidad. Quienes padezcan de discapacidad mental absoluta son incapaces absolutos. Los sujetos con discapacidad mental relativa, inhabilitados conforme a esta ley, se consideran incapaces relativos respecto de aquellos actos y negocios sobre los cuales recae la inhabilitación. En los demás se estará en las reglas generales de la capacidad. El artículo 17 nos habla de los sujetos con discapacidad mental absoluta, pues considera un mental absoluto quienes sufren de una afección o patología severa o profunda del aprendizaje o del comportamiento. La protección de estas personas corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por intermedio del Defensor de Familia. Prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con discapacidad mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia de cualquier persona que se haga ante esta entidad. La interdicción de las personas con discapacidad mental. La palabra interdicción significa prohibición, como prohibición o cohibición de ciertos derechos que las personas pueden tener. A estas personas con discapacidad, sea mental, absoluta o relativa, se detienen y declarar interdictas. Los que tienen el deber de provocar la interdicción: el cónyuge, compañero sentimental, parientes, consanguíneos, directores de clínicas y establecimientos de tratamiento psiquiátrico y terapéutico, defensor de familia y el Ministerio Público. La persona o la entidad que no realice ese procedimiento de interdicción tendrá una sanción penal. La patria potestad prorrogada, pues los padres el defensor de familia o el Ministerio Público deberán pedir la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta una vez éste haya llegado a la pubertad y en todo caso a la mayoría de edad. Cuando nos hablan de la patria potestad es cuando son los encargados de ellos, y al ellos no poder ser encargados, no se pueden encargar de ellos, el juez les dictará una sentencia en las cuales les
asignará un guardador. El artículo 32, la medida de la inhabilitación de las personas que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y quien como consecuencia de ello pueda poner en serio riesgo su patrimonio, podrán ser inhabilitadas. Claro, al ver que las personas que no estén interdictas y vean que le están haciendo daño a la sociedad, daños como lastimar a personas en la calle, hacer daños en casas o en su misma casa, pues serán inhabilitadas y no podrán tener ese derecho de seguir participando de él. El guardador de la persona con discapacidad mental absoluta y relativa. El guardador es la persona que se le asigna a estas personas para administrar sus bienes. El curador de la persona con discapacidad mental absoluta. A la persona con discapacidad mental absoluta se le asigna un curador al ser mayor de edad, no sometido a patria potestad. El curador del impúber emancipado, el impúber es a partir de los 14 de los 12 a los 14. Se le asignará igual el curador y las facultades de acción serán las mismas que para los curadores de la persona con discapacidad mental absoluta. Los consejeros son los que se le asignan a las personas con discapacidad mental relativa. La diferencia que hay entre el curador y el consejero es que el curador decide en sí, en todos los aspectos de la persona con discapacidad mental absoluta. ¿Por qué? Pues porque no tiene la completa capacidad de elegir por él solo. Los consejeros en los relativos son los que, digamos, él va a entrar a trabajar o tiene una propiedad o algo. Entonces, ¿qué hace el consejero? Decirle, haga esto, no haga esto. ¿Por qué? Porque pues al ser relativo no es completamente capaz. Muchas gracias. Con esto cerramos la capacitación de los deberes, derechos y protección de los discapacitados mentales.